3. ¿Qué son las células? Hemos hablado mucho sobre las células hasta ahora, y lo haremos aún más en el resto del libro, para entender tu cuerpo, tu sistema inmunitario y las enfermedades que éste combate, desde el cáncer hasta la gripe, necesitas ciertos fundamentos sobre sus componentes básicos. Ayuda a ello que las células sean tal vez la parte más fascinante de la biología. Después de este capítulo, nos alejaremos para tener una visión más general y poder conocer de verdad tu sistema inmunitario. Entonces, ¿qué es exactamente una célula y cómo funciona? Como hemos dicho, las células son las unidades de vida más pequeñas. Cosas que podemos identificar claramente como algo que está vivo. Definir vida ya son palabras mayores, un asunto complicado que le funde a uno el cerebro. Lo sabemos cuando la vemos, pero es muy difícil de definir. En general, le atribuimos algunas propiedades. Algo vivo se disocia del universo que lo rodea, posee un metabolismo, lo que significa que absorbe los nutrientes del exterior y se deshace de la basura interna, responde a los estímulos, crece y puede desarrollarse. Las células hacen todas estas cosas. Y. Tú estás casi totalmente compuesto por ellas. Tus músculos, tus órganos, tu piel y tu cabello están formados por células. Tu sangre está llena de ellas. Al ser tan pequeñas, no son conscientes y no tienen libre albedrío, ni objetivos, ni toman decisiones activamente. En pocas palabras, las células son robots biológicos impulsados por una infinidad de reacciones bioquímicas, guiadas por las partes aún más pequeñas que las componen. Las células tienen órganos, que se llaman orgánulos, como el núcleo. El centro de información de la célula, una estructura bastante grande, con su propio muro fronterizo y protector que alberga tu ADN, tu código genético. Hay mitocondrias, orgánulos generadores que transforman el alimento y el oxígeno en energía química que mantiene las células en funcionamiento. Hay una red de transporte especializada, un centro de empaquetado, áreas para la digestión y el reciclaje, y centros de construcción. Cuando aprendemos sobre las células, vemos que a menudo se ilustran como una especie de bolsas llenas de estos orgánulos, pero esa imagen produce una impresión equivocada del bullicio de su compleja actividad. Mira a tu alrededor, mira la habitación donde estés en este momento. 1. Ahora imagina que la habitación se llena de arriba a abajo con cosas. Millones de granos de arena y de arroz, varios millares de manzanas y melocotones, y una docena de sandías grandes. Así se ve más o menos el interior de una célula. ¿Qué significa esto en la realidad? Una sola célula humana está llena de decenas de millones de moléculas. La mitad son moléculas de agua, representadas en nuestro símil por los granos de arena, que le confieren al interior de las células la consistencia de una gelatina blanda y permiten que las demás cosas se muevan con facilidad. Porque, en esta escala, el agua ya no es un líquido fino, sino viscoso, parecido a la miel. 2. La otra mitad del interior de la célula se compone principalmente de millones de proteínas, entre 1000 y 10.000 tipos distintos, según la función de la célula y lo que se necesite hacer. En nuestro ejemplo de la habitación, serían el arroz y la mayoría de las frutas. Las sandías son los orgánulos que siempre vemos en las imágenes de las células. Por tanto, tus células están compuestas y llenas de proteínas, en su mayor parte. Tenemos que hablar brevemente sobre las proteínas, porque son muy importantes para entender el sistema inmunitario, las células y el micromundo en el que viven. Son tan importantes que podemos llamar a las células robots de proteínas. Quizá hayas oído hablar de las proteínas, sobre todo en el contexto de los alimentos,
tal vez estés siguiendo una dieta rica en proteínas, en especial si haces mucho ejercicio y estás tratando de desarrollar músculo. Y es lógico, porque las partes sólidas y no grasas de tu cuerpo se componen principalmente de proteínas, incluso los huesos están formados por una mezcla de proteínas y calcio. Sin embargo, las proteínas no solo son buenas para los músculos, son los componentes orgánicos más básicos y las herramientas de todos los seres vivos de este planeta. Son tan útiles y diversas que una célula puede usarlas para prácticamente todo, desde enviar señales hasta construir paredes y estructuras simples y micromáquinas complejas. Las proteínas están hechas de cadenas de aminoácidos, que son unos diminutos componentes básicos orgánicos que pueden ser de 20 clases distintas. Lo único que hay que hacer es unirlos en una cadena, en el orden que quieras, y, boila, tienes una proteína. Este principio permite a la vida construir una impresionante variedad de cosas. Por ejemplo, si quieres crear una proteína simple a partir de una cadena de 10 aminoácidos, de entre los 20 tipos que hay para elegir, te sale la asombrosa cantidad de 10.240.000.000.000 proteínas distintas posibles. Imagínate una máquina tragaperras en un casino, con 20 símbolos diferentes y 10 rodillos. Ya es bastante difícil obtener el mismo símbolo en una máquina con 3 rodillos. Imagínate cuántas combinaciones serían posibles en tu tragaperras proteínica. Una proteína típica suele estar formada por entre 52.000 aminoácidos, el equivalente a una máquina tragaperras, con entre 52.000 rodillos, y las más largas que conocemos están formadas por hasta 30.000. Esto significa que las células pueden crear miles y miles de millones de proteínas potencialmente útiles. Naturalmente, la mayoría de estas proteínas no servirán para nada. Según algunas estimaciones, solo una de entre 1.000.000 y 1.000 millones de combinaciones de aminoácidos posibles producirá una proteína útil. Sin embargo, puesto que hay tantas proteínas posibles, basta con una entre 1.000 millones. ¿Cómo saben las células en qué orden colocar los aminoácidos para producir las proteínas que necesitan? Pues bien, este es el trabajo del código de la vida, de tu ADN, una larga secuencia de instrucciones necesarias para que un ser vivo sea un ser vivo. En este contexto, esto significa que alrededor del 1% del ADN está formado por secuencias que producen manuales para las proteínas, y que se denominan genes. El resto del ADN controla qué proteínas se forman, cuándo, cómo y cuántas en qué momento, de modo que las proteínas son tan fundamentales para los seres vivos que el código de la vida es básicamente un manual de instrucciones para construirlas. Pero, ¿cómo funciona esto? Bueno, lo explicaremos muy brevemente, y solo porque esto será importante después, cuando hablemos de los virus. En pocas palabras, las instrucciones en el ADN se convierten en proteínas en un proceso de 2 pasos. Unas proteínas especiales leen la información en la cadena de ADN y la convierten en una molécula mensajera especial, llamada ARNM, ARN mensajero, que en esencia es el lenguaje que utiliza el ADN para transmitir órdenes. Después, la molécula de ARNM es transportada desde el núcleo de la célula a otro orgánulo, la maquinaria de producción de proteínas, llamada ribosoma. Aquí, se lee la molécula de ARNM y se traduce a aminoácidos, que luego se unen en el orden inscrito en ella. Y, boila, la célula ha producido una proteína a partir de tu ADN.
Por tanto, tu ADN es básicamente un montón de código, con secciones llamadas genes, que son un manual reglamentario y de construcción de proteínas para tu maquinaria celular. Y. Esto se traduce en todas las características que tú, como individuo, puedes reconocer como tuyas: tu altura, el color de tus ojos, lo susceptible que eres a ciertas enfermedades o si tienes el cabello rizado. El ADN no le dice al cuerpo, haz el cabello rizado, sino que les dice a las células, haz estas proteínas. En cierto sentido muy simplificado, todos tus rasgos personales se manifiestan de esta manera. Tienes una gran cantidad de este código genético. Si extendieras el ADN de una sola célula, mediría unos 2 metros de largo. Así es, el ADN que hay en cada una de tus células tiene, con toda probabilidad, una longitud mayor que tu estatura. Si tomáramos todo el ADN de tu cuerpo y lo combináramos en una larga cadena, llegaría desde la Tierra hasta Plutón, ida y vuelta, y todo ese código solo para hacer largas cadenas de aminoácidos. 3. A medida que se crean estas cadenas de aminoácidos, dejan de ser una larga cadena bidimensional y se transforman en una estructura tridimensional. Esto significa que se están plegando sobre sí mismas, de maneras tan complicadas que aún no las hemos descifrado por completo. En función de los tipos de aminoácidos y el orden en que se unan, la cadena se pliega de formas específicas. En el mundo de las proteínas, la forma determina lo que pueden o no hacer. La forma lo es todo. En cierto modo, puedes imaginarte las proteínas como piezas de rompecabezas tridimensionales muy complejas. Las proteínas, dependiendo de su forma, son la herramienta y el material de construcción por excelencia. Una célula puede utilizarlas para construir prácticamente todo. Sin embargo, la magia de las proteínas va más allá del mero material de construcción. Las proteínas son utilizadas como mensajeros que transmiten información, pueden recibir o enviar señales que cambian de forma y provocan reacciones en cadena intensamente complicadas. Para las células, las proteínas lo son todo. Piensa de nuevo en la habitación llena de arroz, melocotones y manzanas. En realidad, todas estas proteínas no son esféricas, sino una mezcla insondablemente compleja de engranajes, ruedas, interruptores, piezas de dominó y pistas. Mientras la célula esté viva, siempre se está moviendo y cambiando. Las ruedas giran y se inclinan sobre las fichas de dominó, que presionan interruptores, tiran de palancas y transportan canicas por unas pistas que después hacen girar más ruedas, y así sucesivamente. Si quieres que nos pongamos metafísicos, el espíritu del robot celular son las proteínas, y también la bioquímica que las guía. En el interior de las células abundan algunas de las proteínas más comunes, y pueden llegar hasta el 500.000 de copias. Otras están más especializadas y su número total es 10 veces menor. Sin embargo, no se dedican solo a ir flotando por ahí a su aire. Todas estas proteínas, las pequeñas piezas del rompecabezas y estructuras dentro de las células, interactúan de muchas formas muy interesantes y complejas. ¿Cómo lo hacen? Culebreando por ahí muy rápido. Las proteínas son tan pequeñas, pesan tan poco y se encuentran en una escala tan distinta que se comportan de forma muy extraña en comparación con las cosas que están en el nivel de los gigantes humanos. La gravedad no es una fuerza relevante en esta escala. Así, a temperatura ambiente, una proteína promedio puede avanzar unos 5 metros por segundo, en teoría. Quizá eso no parezca muy rápido, hasta que te
¿Acuerdas de que la proteína promedio es alrededor de 1 millón de veces menor que la punta de un dedo? Si en tu mundo pudieses correr como una proteína, serías tan rápido como un avión a reacción y morirías espantosamente al chocar con algo. En la práctica, las proteínas no pueden moverse tan rápido dentro de las células, porque hay muchas otras moléculas por medio, de modo que se chocan constantemente y se tropiezan con las moléculas de agua y otras proteínas en todas las direcciones. Todas empujan y son empujadas. Este proceso se llama movimiento browniano y se refiere al movimiento aleatorio de las moléculas en un gas o un líquido. La razón de que el agua sea tan importante para las células es esta, que permite que otras moléculas se muevan con facilidad, a pesar del caos de los movimientos aleatorios, o quizá debido a él, unido a la velocidad de las piezas del rompecabezas, o proteínas, se logra sacar las cosas adelante en las células. 4. Intentemos simplificar un poco, para imaginar el principio básico que las células utilizan para unir las cosas. Un buen símil es el de un sándwich. Si estuvieses dentro de una célula y quisieses hacer un sándwich de gelatina, lo mejor sería lanzar la rebanada de pan y la gelatina al aire y esperar unos segundos. Debido a la rapidez con que todo choca, se unirían por sí mismas en un sándwich que podrías coger al vuelo. 5. En el micromundo, las diferentes formas de una molécula determinan cuáles de ellas se atraen y se repelen entre sí. Por tanto, la forma de las proteínas de las células determina qué proteínas se atraen o repelen entre sí y cómo interactúan, mientras que la cantidad de los diferentes tipos de proteínas determina la frecuencia con que se producen estas interacciones. Esto crea las interacciones que forman la bioquímica de todas las células de la Tierra. Estas interacciones tienen una importancia fundamental para la biología y se denominan vías biológicas. Es una expresión elegante para referirse a una serie de interacciones entre cosas individuales que conducen a un cambio en la célula. Esto puede significar el ensamblaje de nuevas proteínas especiales u otras moléculas que a su vez pueden activar y desactivar genes, lo cual cambia lo que la célula puede hacer o no puede incitar a una célula a actuar y a que haga cosas que nosotros llamaríamos conducta, como reaccionar a un peligro alejándose de él. De acuerdo, ha sido mucha información en las últimas páginas, y aún no hemos salido de la célula, pero casi. Vamos a resumir lo aprendido. Las células están llenas de proteínas. Las proteínas son como piezas de rompecabezas tridimensionales. Sus formas específicas les permiten encajar o interactuar con otras proteínas de formas concretas. La secuencia de estas interacciones, llamadas vías, hacen que las células hagan cosas. A esto nos referimos cuando decimos que las células son robots de proteínas guiados por la bioquímica. Las complejas interacciones entre las proteínas tontas e inertes crean una célula menos tonta y menos inerte, y las complejas interacciones entre células solo un poco tontas crean el sistema inmunitario, que es bastante inteligente. Como ocurre con la mayoría de este tipo de cosas, aquí nos topamos con palabras mayores, y hay innumerables aspectos que suponen ya meterse en Honduras. En este caso, nos hemos tropezado con cómo y por qué muchas cosas sin sentido pueden crear algo más inteligente que la suma de sus partes. Por lo general, no se habla de esto cuando se explica el sistema inmunitario. Pero quizá merezca la pena dedicarle un minuto antes de continuar, porque añade otra capa de asombro respecto al sistema inmunitario y a las células en general, y en la que nunca pensamos cuando tenemos que soportar una gripe u observar cómo se cura una herida.
Como todo esto se vuelve enseguida abstracto, necesitamos otra analogía. Así que hablaremos de hormigas por un instante. Las hormigas comparten algunas características con las células, y la más importante es que son verdaderamente tontas. Esto no debe entenderse como una crueldad hacia las hormigas. Si tomas una sola hormiga y la aíslas, simplemente irá dando tumbos por ahí y será por completo inútil, incapaz de hacer nada de valor. Pero si juntas muchas hormigas, éstas pueden intercambiar información, interactuar y hacer cosas asombrosas al unísono. Muchas hormigas juntas construyen estructuras complejas con áreas especiales como cámaras de cría, espacios concretos para la basura o sofisticados sistemas de ventilación que controlan la corriente de aire. Las hormigas se organizan de forma automática en diferentes clases y trabajos, desde la búsqueda de comida hasta la defensa y los cuidados. Y no lo hacen de forma azarosa, sino en las proporciones más útiles para la supervivencia del colectivo. Si una de estas clases es diezmada, quizá debido al paso de un oso hormiguero hambriento, algunas de las hormigas restantes cambiarán de trabajo para restablecer las proporciones de trabajo correctas. Y hacen todas estas cosas a pesar de ser verdaderamente tontas desde el punto de vista individual. En cambio, juntas se convierten en algo mayor y son capaces de hacer cosas muy asombrosas que no podrían hacer solas. Este fenómeno está presente en toda la naturaleza y se denomina emergencia, la observación de que los entes poseen propiedades y habilidades que sus partes no tienen. Así, una colonia de hormigas, como ente, puede hacer cosas complejas, a diferencia de una sola hormiga. Así es, más o menos, como funciona todo en el cuerpo. Las células no son más que bolsas de proteínas guiadas por la química. Sin embargo, unidas, estas proteínas forman un ser vivo que puede hacer muchas cosas muy sofisticadas. Aún así, las células siguen siendo robots despistados que, desde el punto de vista individual, son incluso más tontos que las hormigas, pero sí actúan juntos. Muchos de ellos pueden hacer cosas que por sí solos no pueden hacer. Por ejemplo, pueden formar sistemas de órganos y tejidos especiales. Desde los músculos que hacen latir tu corazón hasta las células cerebrales que te hacen leer esta frase y pensar en ella. Y muchas partes y células estúpidas juntas forman tu sistema inmunitario a través de complejas interacciones que dan lugar a algo muy inteligente. Bien, tenemos que seguir adelante. Espero que, de esta leve digresión, te hayas quedado con las siguientes cosas. Las células son las máquinas maravillosamente complejas de la vida, en su mayoría están hechas y llenas de piezas de rompecabezas, una diversidad asombrosa de proteínas, dirigidas por la bioquímica. De algún modo, todo esto junto crea un ser vivo que puede sentir su entorno e interactuar con él. Las células realizan su trabajo sin ninguna emoción u objetivo, pero lo hacen muy bien, y por eso merecen nuestro agradecimiento y un poco de atención. En los siguientes capítulos vamos a antropomorfizar nuestras diminutas células de vez en cuando. Hablaremos sobre qué quieren y qué tratan de lograr las células, sobre sus pensamientos, esperanzas y sueños. Eso les confiere cierto carácter y facilita la explicación de algunas cosas, aunque no sea cierto, por muy asombrosas que resulten las células. Recuerda, las células no quieren nada, las células no sienten nada, nunca están tristes ni contentas, simplemente están aquí mismo, ahora mismo. Son tan conscientes como una piedra, una silla o una estrella de neutrones. Los robots celulares siguen su código, que ha evolucionado y cambiado durante miles de millones de años, y que ha
Resultado ser bastante bueno, ya que ahora mismo puedes estar sentado cómodamente leyendo este libro. Aún así, verlos como amiguitos puede llevarnos a tratarlos con más respeto y comprensión, y hará que este libro resulte mucho más ameno, lo cual parece una excusa lo bastante buena para hacerlo. Ahora quizá te preguntes, si tenemos este enorme continente de carne, poblado por miles de millones de robots, que desde el punto de vista colectivo son inteligentes, mientras que desde el individual son complejos por dentro pero bastante estúpidos, ¿cómo es posible que puedan defender el cuerpo? Pues,